presentamos 24 horas domingo. Muy buenas noches, bienvenidos a 24 horas domingo. Nunca un candidato o alguien de su entorno me ha pedido a mí un aporte para campañas políticas. Es parte de la declaración judicial prestada por el controlador de Soquimich, Julio Ponce Lerú, ante la Fiscalía el pasado 23 de marzo, en la que además apuntó a responsabilidades al ex gerente general de la compañía, Patricio Contese. Carolina Acuña tiene el informe. Fue el 23 de marzo pasado, Julio Ponce Lerú no respondió las preguntas de la prensa. Era su primera aparición pública desde que estalló la arista Soquimich. Entregó información importante. Ese día, el presidente del directorio de la empresa minera llegó hasta la Fiscalía Nacional para declarar en calidad de imputado. Nunca un candidato o alguien de su entorno me ha pedido a mí un aporte para campañas políticas. Dichos del hombre fuerte de Soquimich, cuya empresa hoy está siendo cuestionada por presunto financiamiento irregular de campañas, declaración judicial publicada por La Tercera, en la que Ponce Lerú habría advertido no tener información alguna sobre los aportes específicos a políticos. El directorio de la compañía decide efectuar aportes de campañas políticas mediante la ley de aportes reservados. El directorio decide el monto, pero no decide a quién. Y el que decide con plena libertad para decidir a qué candidato se aporta es el gerente general Patricio Contese González. Gastos discrecionales de la exgerencia general de Soquimich a los que TVN tuvo acceso, el que contiene cientos de RUT de empresas, personas naturales y fundaciones con las que se relacionó la minera, los que suman 11 millones de dólares y que no tienen respaldo suficiente según la misma empresa, dineros investigados porque con ellos se habrían financiado de manera irregular campañas políticas. No existe un estatuto para este asunto, sino que se delega en el gerente general. En el acta del directorio queda el monto del aporte que se hace, pero no se rinde por parte del gerente. También debemos haber participado en las campañas municipales. Yo nunca le pedí explicaciones a Patricio Contese por este asunto. Así, Julio Ponce Lerú responsabilizó los aportes a quien fuera su mano derecha. Según la publicación, durante el interrogatorio fue consultado por 8 casos específicos. El primero de ellos, su asesor, el abogado Roberto Guzmán Lyon, a quien la Fiscalía pidió su formalización el próximo 30 de abril, el mismo que fue denunciado por el Servicio de Impuestos Internos por boletas emitidas por el contador Osvaldo Paso y su esposa Marisol Toro. Reconocen boleta a nombre de Soquimich. Sí. Ay, pues ay, pero que vamos a reconocer que están hechas. Pero nunca prestaron ningún servicio. No, porque las prestamos a Roberto. Se las prestaron a don Roberto. Y Roberto Mamón, ¿cuánto? El 2, el chef de Soquimich. Roberto es amigo mío, no hay relación laboral y no tiene relación alguna con Soquimich. También fue consultado por los pagos a Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, a Roberto León Araya, hijo del diputado DC Roberto León, a las sociedades Reactor Spa y Asesorías Cristina Zúñiga vinculadas a Pablo Salaquet. Julio Ponce Lerú dijo desconocer si prestaron o no servicios a Soquimich. Misma respuesta que dio al ser consultado por su amigo Marcelo Rosas, ex embajador DC, denunciado por el Servicio de Impuestos Internos por presuntas boletas falsas otorgadas por él, su esposa e hijo. Respecto a estos pagos, yo no he efectuado ninguna averiguación directa, sino que hemos derivado estos hechos al comité ad hoc, que se creó para estos efectos, y quien propondrá o hará sugerencias por estos hechos. Parte de la declaración judicial del controlador de Soquimich, a quien según la publicación no se le consultó por las boletas y facturas de sociedades familiares o asesores de Sebastián Piñera, Jorge Pizarro, Cristina Vitar, Pablo Longueira, entre otros. La declaración se realizó 10 días antes de que estos antecedentes fueran incluidos en la denuncia del Servicio de Impuestos Internos. A esta hora, ministros, presidentes de partidos y de ambas cámaras, junto a los jefes de bancada del oficialismo, están reunidos en una cita de trabajo para abordar la agenda legislativa de los próximos meses. La instancia, presidida por el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, busca recoger las distintas visiones para establecer prioridades y urgencias a los proyectos de probidad y al resto de las iniciativas de la moneda. Además, se busca respaldo para que la nueva mayoría se cuadre con los resultados que va a entregar el Consejo Asesor Presidencial a la mandataria este jueves. Una cita que busca alinear al bloque respecto a la agenda del gobierno en materia de transparencia, pero también en la agenda global de la presidenta para este año. En el cónclave, además, se busca fortalecer los lazos entre los distintos organismos del Estado.
Y en otra información, un carabinero de civil y su amiga fueron emboscados al interior de su vehículo por un grupo de 4 jóvenes que intentaron robarles el auto. Intento de robo fue frustrado por el funcionario policial y que terminó con uno de los asaltantes de 16 años muerto. Los detalles en el informe de Carlos Villa y Fernando Bahamondes. ¡No quiero que me toquen! Es el llanto de uno de los familiares del adolescente de 16 años que murió abatido por un carabinero de civil. Cerca de las 10 de la noche, el cabo primero Elvis González Enríquez de la 42 Comisaría de Radio Patrullas estaba en su auto acompañado de una amiga en el camino Casas Viejas, a un costado del cementerio Parque del Sendero de Maipú. La pareja fue emboscada y atacada por 4 jóvenes que intentaron robarles el auto. Habrían utilizado armas, habrían efectuado disparos contra el funcionario policial y su acompañante, y el funcionario en principio habría repelido dicha acción y a raíz de eso habría resultado uno de los posibles involucrados fallecidos. 4 asaltantes menores de edad que, según las primeras informaciones entregadas por Carabineros, también estarían vinculados al robo de la camioneta con la que interceptaron al carabinero y a su acompañante. El vehículo en el cual los jóvenes se transportaban está encargado por robo, un robo que se cometió hoy en la tarde. También fue un robo con intimidación de armas de fuego. Esta mañana la familia del adolescente fallecido, que tenía antecedentes policiales por tráfico de drogas, relató que él tenía intenciones de volver a clases en mayo para retomar el segundo año medio. 2 jóvenes aparentemente involucrados en el asalto frustrado fueron detenidos horas después del atraco. Uno en la posta 3 con una herida a bala y el segundo fue aprehendido por Carabineros portando una pistola de fogueo. Yo no tenía idea. Yo lo único que sabía que de hecho la polola de él fue a avisarme a la casa que lo habían detenido. Y yo a las 11:30 estaba en la comisaría. Y ahí me informaron que había sido detenido por porte de arma. Lo único que sabía, lo demás no tengo idea. El cabo primero Elvis González está libre, luego de que la Fiscalía de Flagrancia Occidente determinara que el uso de su arma particular fue en defensa propia. Pese a esto, el funcionario policial será citado a declarar en los próximos días. Un aumento en la remuneración, en el sueldo inicial de los profesores a 1 millón de pesos, ¿incentivaría a los jóvenes a estudiar pedagogía? Es la pregunta que respondieron alumnos de enseñanza media, esto a puertas de conocerse el proyecto de carrera docente que este lunes va a firmar la presidenta Michelle Bachelet. ¿Qué dijeron los estudiantes? Lo vemos en la nota de Mariela Aravena. De las 5 carreras universitarias peor pagadas en nuestro país, 4 de ellas corresponden a pedagogías. Así lo establece un ranking elaborado a fines del 2014 por el portal del Ministerio de Educación mifuturo.cl. Panorama económico al que se le quiere dar un vuelco con el ingreso del proyecto de ley de carrera docente, que entre sus propuestas, que se conocerán este lunes, contempla subir el sueldo promedio de los profesores, que hoy está en los 600.000 pesos por 31 horas laborales a la semana. Mira, hoy día un profesor, a pesar de que ha mejorado mucho la situación en los últimos años, todavía gana más o menos un 60% de lo que ganan profesionales de carreras similares. En Elige Educar proponen que el sueldo bruto inicial de un docente se acerque al 1 millón de pesos, idea que comparte el Colegio de Profesores. ¿Será entonces más atractivo estudiar pedagogía con un aumento salarial de este tipo o también influyen otros factores? Eso es lo que se le preguntó a 183 alumnos que el 2014 postularon a la beca Vocación de Profesor, todos con promedio de notas sobre 6. Un 29% de ellos dijo que se inclinaría por esta carrera si además se pide un mínimo de 500 puntos en la PSU, pero el porcentaje creció en un 35% si el puntaje de corte se sube a 550. A los alumnos ya obviamente les interesa tener una buena remuneración, pero también les interesa estudiar una carrera que es desafiante, que es difícil, que no es para cualquiera. Entonces, cuando se subía el puntaje de corte de esas carreras, los alumnos están más interesados en estudiarlas. Bueno, yo siempre quise ser profesor de historia. Mi tío me dice, pero ¿para qué vaya a ser profesor? Y uno, bueno, para enseñar nomás. Pero si van a aumentar el sueldo, obvio. Sería más incentivo y sería más entusiasmante. ¿Pero en tu caso personal? Yo creo que sí. Igual sería bonito enseñar, pero como no es valorado, igual da lata dar tanto por poco. En Educación 2020 también comparten la idea de un alza en la remuneración docente, con énfasis en quienes recién salen al mundo laboral.
Que en los primeros niveles, los primeros años, sea lo suficientemente atractivo para mantener a los docentes en la sala de clase, cuestión que hoy día lamentablemente no ocurre. Y muchos de los que hoy desean mantenerse en el aula deben hacer un doble esfuerzo. Así ya lo tiene internalizado este estudiante de pedagogía de la USACH, quien asegura que un aumento en las remuneraciones evitaría la sobrecarga laboral. Hay muchos profesores que, por el estatuto docente, están obligados a ser profesores taxi, profesores que trabajan un par de horas en un colegio, y esos profesores vuelan a otro colegio a hacer el mismo trabajo. Pero la manera en que se le devuelve eso en pago es diferente. Carrera docente que iría incrementando los salarios de acuerdo a la experiencia y evaluación de cada profesor, llegando a un promedio de 2 millones de pesos en el caso de quienes asuman cargos directivos, una política que tiene sus costos. Y nuestras estimaciones, y que también van en la línea de lo que otras instituciones han calculado, hablan de alrededor de 3.000 millones de dólares como piso para el costeo de una nueva profesión docente. Recién este lunes se conocerá cuál es el monto propuesto por el gobierno como salario inicial para un profesor, cuando la presidenta de la República firme el proyecto de ley de la nueva carrera docente. Una ceremonia que no contará con la presencia de la directiva del Magisterio, que decidió restarse de esta actividad. Vecinos de las zonas típicas de Santiago están en pie de guerra. Acusan al municipio de querer imponerles una ordenanza que transformaría sus casas en inmuebles de conservación histórica, algo que alegan les prohibiría arreglar sus propias viviendas. Lo peor, dicen, es que irremediablemente sus hogares se devaluarán. Miguel Ángel Luna tiene los detalles. Sus fachadas son una alegoría a la arquitectura perfecta. Solo en Santiago hay más de 15 zonas típicas, o sea, barrios que deben preservarse por su valor histórico. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, sus dueños hoy están en pie de guerra. Nosotros como barrio las 84 casas no queremos. Respetamos a quienes quieran tener esto, pero nosotros no. Pamela Betanzo vive hace 60 años en el barrio Buchef. Acusa que hace algunos meses se enteró que la Municipalidad de Santiago quiere que 84 casas de este sector dejen de ser zona típica y se transformen en inmuebles de conservación patrimonial. Me va a limitar a hacer cualquier cambio dentro de mi casa, los cuales estas casas, como ves que tienen 86 años, ya están todas por los terremotos, por una o por otra cosa, están todas intervenidas. Es una sobreprotección, significa más burocracia, porque hoy en día tenemos que ir al Consejo Monumento y a la Dirección de Obras a solicitar los permisos. Si llegáramos a hacer inmuebles de conservación histórica, significa que ir al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a solicitar otro trámite más. Ahora estos vecinos solo piden permiso cuando desean pintar o modificar una fachada. El problema es que con la nueva medida acusan que no podrán intervenir el interior de sus propias casas, a menos que sorteen una serie de trámites. Marjorie vive en esta casona. Si la declaran inmueble de conservación patrimonial, teme que la multen por haber modificado los baños, la cocina y los dormitorios. O sea, yo estoy totalmente negada a que decidan por mí. Porque a mí nadie me ha ayudado a tener lo que tengo. Ha sido esfuerzo personal. Pero para ellos, tanta burocracia provocará un conflicto aún peor. Temen que sus casas se devalúen. Si el día de mañana nosotros necesitáramos vender la propiedad, nos costaría mucho más, porque nadie va a querer tener una propiedad con doble restricción y es engorroso. No hay ningún beneficio en este momento. No existe beneficio porque nuestras casas son del año 27 y no hay beneficios por subsidio. Sus dardos apuntan a la alcaldesa de Santiago, ya que los inmuebles de conservación histórica los declara el Consejo Municipal por votación. Consultada, la edil acusa desinformación. Le han dicho a la gente que si su casa es protegida no la van a poder vender, no la van a poder arrendar, no van a poder clavar un clavo, hacer ninguna modificación, y la verdad es que un inmueble de conservación histórica, la protección que tiene, en lo que se traduce es que para hacer cambios en la fachada tienes que pedir un permiso. ¿Y dentro de la casa? No, dentro de la casa no.
También asegura que no habrá trámites engorrosos, como se ha dicho. Hemos generado ya un trabajo con el Ministerio de Vivienda para tener un protocolo, que hay una suerte de silencio administrativo, es decir, que hay un plazo para que se dé el permiso y si no se da en ese plazo, automáticamente se entrega concedido. Si en algo todos concuerdan, es en la importancia de mantener y preservar nuestro escaso patrimonio histórico. La diferencia para estos vecinos es que decisiones municipales afecten su patrimonio, el mismo que tanto esfuerzo les ha costado y que nadie les ayuda a cuidar. Y hace poco se acaba de publicar el testimonio de un sobreviviente que habla de que habrían más de 900 personas en ese barco. Vamos a otra información. 5 años han pasado desde el estallido de un escándalo que remeció al país, el caso Caradima. Sus protagonistas hoy reviven el capítulo de Informe Especial que cambió sus vidas y desmenuzan cómo esta denuncia cambió la forma que los chilenos tienen para enjuiciar a la Iglesia. 5 años del caso Caradima en la crónica de Paulina de Allende Salazar. Hace 5 años tenían miedo. O sea, yo pensé que nos iban a sacar la cresta. No conocían las consecuencias sociales ni los costos personales que sus palabras traerían. De mí decían unas cosas horribles. O sea, primero que yo seduje a Caradima. Pese a todo, se atrevieron a reconocer frente a las cámaras de Informe Especial que fueron abusados por uno de los sacerdotes más influyentes de la época, Fernando Caradima. Televisión Nacional de Chile presenta. Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, por primera vez juntos, ven el reportaje que cambió sus vidas. Yo fui testigo de que él besaba, tocaba a otros jóvenes y a otros obispos. Es un hombre de profunda vida de oración. Nunca he visto algo impropio. Estas amnesias colectivas que les vienen a todos. Si valió la pena destapar los abusos sexuales, si la sociedad sigue cubriendo los abusos de poder. Que hayan sufrido ninguna tocación ni ningún abuso. Eso tengo la certeza moral completa. ¿El padre corrobora esos dichos? ¿Se lo corrobora usted? El padre los corrobora. A 5 años, estas son sus conclusiones. ¿Y había un sofá y una tele al frente? Esto para mí es un momento clave en la historia de Chile. En vez de pegarme un toquecito, me apoyó la mano en los genitales. Y yo ahí me borré. A mí me da rabia, me da pena, me da impotencia, me da... lo que está contando Jimmy nos pasó a muchos. Muy raro. Me excité. No me había pasado nunca. Nunca me habían atraído los hombres. Me encantaban las mujeres. Y en ese momento quedé helado, petrificado. No me podía mover. La cantidad de gente que me ha dicho que esta valentía que tuvimos y que tuvo sobre todo en este momento Jimmy, que eso les cambió la vida, que eso los liberó, que los empujó a mirar su vida de una manera diferente y a romper como ese como nudo del abuso, es impresionante. Algo en común tienen James Hamilton y Juan Carlos Cruz. Ambos tuvieron poca presencia del padre biológico durante la adolescencia. Mis hermanos, me da pena ver esto porque ellos sufrieron tanto con lo que ellos... Si yo me desviaba del camino, él siempre se preocupaba de decirme, acuérdate que tú tienes tejado de vidrio. Esa frase me retumba en la mente. Y yo no tenía la capacidad, y eso es lo que yo te decía que me angustia tanto, no tenía la capacidad de decir, pero el tejado de vidrio suyo es harto más grande que el mío. Me sentía la escoria humana, porque como tú decías, te hace sentir asqueroso. Y dependiente. Y como yo no podía salir y no quería estar así, dije, lo mejor es poder suicidarme. En este momento, el visionado da un giro. Los días
Tiene toda mi confianza. ¿Se estará arrepintiendo de esas palabras, tú crees? Nunca he visto nada extraño. Ellos prefieren como negar, sacrificar y traicionar su verdad y su libertad y lo que sucede, lo evidente, por poder mantener su propia estructura. ¿Los 5 obispos? Te diría que sí. A partir de las cosas que nosotros hemos hecho, que nos hemos expuesto, que hemos sacrificado un montón de situaciones personales, gracias a eso, no sé, es que están hoy día hasta el Papa hablando de que los obispos tienen que ser responsables, y aquí, en Chile, los obispos están diciendo nosotros no somos responsables, esto es un problema de ellos, y además que están presionando a las personas en la iglesia para que digan que nosotros no tuvimos nada que ver. Respecto de Juan Barros, el cuestionado obispo recientemente nombrado en Osorno, Cruz hace inéditas declaraciones. Yo vi a Juan Barros parado al lado de nosotros cuando Caradima nos tocaba, nos hacía. Yo veía a Juan Barros cuando se daba besos con Caradima, cuando se sentaba al lado de él y le decía mi rey, mi santo. ¿Estamos hablando de besos en la boca? Te diría que, sí. La justicia vaticana y los tribunales penales determinaron que el sacerdote efectivamente participó en los delitos de abuso. Hoy solo le resta enfrentar un juicio civil. Me gustaría pedirle directamente, derechamente a los curas que nosotros le hemos dicho, por favor, digan la verdad, que no sean cobardes y que digan la verdad. Solamente la verdad. Caradima debe llevar una vida de oración y penitencia y evitar absolutamente el contacto con sus exparroquianos. Sin embargo, estas imágenes ponen en duda que cumpla la sentencia vaticana. Fueron captadas en las afueras del convento donde vive. Es de noche, pero se puede ver a una religiosa que abre la puerta a una mujer que se despide de un hombre de edad. Él es Fernando Caradima. La visita es la misma que hace 5 años atrás, junto a otros feligreses, frente a la iglesia del Bosque, aseguraba que los denunciantes mentían. Un gran actor, Hamilton, que se debería ir a Hollywood. Se trata de Pilar Capdevila, la señora de Leodoro Mate, el empresario que años atrás intentó interceder por Caradima frente al fiscal nacional, pero luego se disculpó. Es como esta gente que tiene celulares en Colina 2 y maneja todo desde ahí. Cosas como esa. Revictimiza a gente que no se atrevió a hablar y que es vulnerable. Yo siento que hicimos lo que hicimos, hemos seguido trabajando en otro sentido, y lo que haga la iglesia con eso ya, bueno, ¿qué más vamos a hacer? Han pasado 5 años desde que la valentía de estos denunciantes abrió la oportunidad de establecer una relación basada en el respeto y la confianza. Los fieles y la sociedad completa hoy piden transparencia, que se acoja a las víctimas y se castigue a los victimarios. Vamos a otro tema. ¿Qué tan sano nos alimentamos los chilenos? Es la pregunta que buscó responder la encuesta nacional de consumo alimentario, que reveló que en los sectores de altos ingresos comen más frutas, verduras, pescado, mientras que en los niveles socioeconómicos bajos consumen más pan, galletas y cereales. Una realidad que no solo se explica por el poder adquisitivo, como lo detalla Jaime Quesada. Tengo todo rico, rico, todo rico. Es el grito característico de las ferias libres en todo el país. Frutas, verduras, pescados y mariscos son parte de la oferta que día a día busca conquistar a los chilenos con variedad y frescura. Productos que, sin embargo, no llegan a la mesa de todos los chilenos. Según la encuesta nacional de consumo alimentario, la ingesta diaria de este tipo de alimentos, sumado a los lácteos, es superior en los niveles socioeconómicos más altos. Los alimentos como el pan en la dieta llenan más y son más económicos en relación a las verduras. Tú ves que acá tú compras rúcula o espinaca y es mucho más caro que comprar un kilo de pan. Es lo que más consumimos, a pesar que somos 2/3 edad en la casa, pero comemos cerro de fruta. Una cosa que debería haber sido muy barata, es casi un privilegio comer pescado. En contrapartida, las personas que pertenecen al nivel socioeconómico bajo comen más pan, galletas, harinas y legumbres en proporción diaria que los sectores de más altos ingresos. En el mercado Tirso Molina de Recoleta existe una gran variedad de platos. Allí reconocen que muchas veces el factor monetario influye en qué poner sobre la mesa. Todos coinciden, por ejemplo, en el alto precio de los productos del mar. Y yo creo que es por eso que se comen más cosas chatarra,
pero la gente que puede debería consumirlo. Yo, como le digo, trato, pero sale caro. Se debería consumir por costumbre, o sea, 2 veces a la semana por lo menos. Pero no se hace, lamentablemente, porque es muy caro. Esto tiene que ver con el costo de los alimentos, pero también tiene que ver con el conocimiento y con el acceso a alimentos más saludables. La recomendación para todos es acercarnos a las guías alimentarias, aumentar el consumo de frutas, de verduras. Además del factor precio, la contundencia o sensación de saciedad que ofrecen los productos como el pan, cereales, arroz y fideos es determinante para que las personas las elijan en desmedro de alimentos más saludables. El académico del INTA, Ricardo Huawi, reconoce que las personas solo compran lo que les alcanza. Sin embargo, existen opciones para utilizar esos alimentos que pueden provocar en exceso daño a la salud de mejor manera. El trigo es una buena proteína, pero tiene un montón de limitaciones. Si uno la mezcla con una legumbre, va a tener un mejor alimento. ¿Para qué comerse el plato caliente? Hoy día las legumbres, si uno las puede ser precocidas, las mezcla en una ensalada, tiene una deliciosa ensalada. Pero al momento de analizar qué comemos los chilenos, hasta la moda determina qué se prepara en los hogares. En todos los niveles socioeconómicos se busca a través de la comida validarse y mantener cierto estatus. En ciertos grupos poblacionales, tener una botella de bebida arriba de la mesa es indicación de estatus, tengo poder económico, mientras que en otros el estatus lo va a dar el mantener una figura delgada, el mantenerse más fit, comiendo más sano. Según la encuesta, el nivel educacional también influye en el consumo de determinados alimentos. Sin embargo, también revela que el 95% de los chilenos debe realizar cambios en su dieta. Una tarea que, según doña Lucila, no siempre significa gastar un poco más. Pueden comprar una cazuelita de pollo y hacer una cazuela, en vez de comer tanto fideo, tanto pan. Vamos a otro tema. Pese a que la encuesta CACEN reveló que la pobreza se ha reducido en nuestro país, hay un grupo que es el más vulnerable y esos son nuestros niños. Aún hay casi 1 millón de menores de 18 años que viven en situación de pobreza en nuestro país. Daniela Cruzat nos cuenta más. Son los más pobres entre los pobres y poco y nada pueden hacer para cambiar eso. Son nuestros niños, la cara más visible de una pobreza que, si bien disminuye, sigue siendo de ellos los protagonistas. 22% de los menores de 18 años viven en situación de pobreza, mientras que la cifra en adultos es solo la mitad. Detrás de cada adulto pobre hay una historia de pobreza infantil. Eso es verdad, pues es cierto. Son pollitos que están esperando su comida. John cría a sus 2 hijos y a 2 sobrinos. Fuera de las cifras, conocen carne propia el vicioso círculo de la pobreza. Yo trabajo en construcción y gano el mínimo. Fíjese usted que yo vivo acá en San Bernardo y tengo que ir a trabajar allá a Los Trapenses. Tengo que tomar 2 micros. La cargo con 15.000 pesos o 20.000 pesos hasta la pura quincena. Y eso es plata de cabeza, a mí me falta aquí en la casa. 1 de cada 5 niños vive en situación de pobreza. El gobierno pretende implementar una serie de iniciativas para eliminar esa cifra. Pero ¿qué es lo que los hace a ellos más vulnerables que los adultos? Está creciendo los hogares monoparentales, es una de las razones. Además, están naciendo más niños en los hogares de menores ingresos que los de mayores ingresos. Que un 25% de los niños aproximadamente que está desertando de enseñanza básica, enseñanza media, es algo que no podemos, que tenemos que hacernos cargo. Este es un desafío que vamos a tener que enfrentar junto a la brevedad, con los alcaldes, con los municipios, con el Ministerio de Educación. Y frente a eso lucha este padre. John sabe muy bien que la educación puede ser la puerta de salida de la pobreza para sus hijos. Reviso sus cuadernos, los ayudo, lo más feliz que me haría a mí que tengan su cuarto medio. Que no se cierren en una burbuja, que si están en una casa pobre, que ellos no se vuelvan a someter en ese mundo que uno estuvo. Mientras John está empeñado en que sus pequeños se centren solo en sus estudios, aún 229.000 niños y niñas trabajan en nuestro país. Contra eso se manifestaron a través de un lienzo niños del Sename. Y es malo porque los niños no pueden hacer el trabajo de los adultos. ¿Qué tienen que hacer los niños? Estudiar en el derecho del niño. Aprovechar la niñez. A divertirse. Ellos bien lo dicen, no es un rol que deban jugar y por eso el Ministerio del Trabajo anunció una serie de medidas para erradicar esta situación, entre ellas una moción que está cerca de ser ley. Que hemos hecho además hoy día
agregar a la prohibición que ya regía en relación a los trabajos que se realizan en lugares donde definitivamente no queremos nunca, ni siquiera en casos muy calificados, tener un menor trabajando, que son los casos de cabaret, los casos donde se expenden y consumen bebidas alcohólicas, y hoy día además eliminar cualquier tipo de espectáculo de connotación sexual. Pobreza y trabajo infantil, dos problemas que si bien disminuyen, aún están latentes y afectando a los más indefensos de nuestra sociedad. Estamos terminando esta edición de 24 horas domingo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que descansen. Muy buenas noches.